Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Qué bendición el día de hoy, este día de reposo, continuar estudiando la bendita Torah, la palabra de nuestro Abba, la palabra de Elohim que dio en el monte Sinaí, que hoy es vigente y que hoy justo es lámpara para nuestros pies. El día de hoy vamos a ver un estudio muy interesante acerca de la emuná. Hemos hablado acerca de la emuná, un término con mucho significado: creer, confiar y obedecer. La emuná de Yosef hacia la redención. Así que, bienvenidos. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre lo correcto entre los hombres y lo correcto ante Elohim? Vuelvo a preguntarte, ¿alguna vez has tenido que elegir entre lo correcto entre los hombres y lo correcto entre Elohim? Hablemos acerca de Yosef, un hombre justo que enfrentó una decisión muy importante. Algo interesante acerca de Yosef. Yosef podía hacer uso de la ley de los celos, pero eligió el camino más alto, la emuná. Exactamente, me refiero a Yosef, un hombre justo que fue padre de Yahshua. Así que mira, hoy aprenderemos cómo la obediencia de Yosef, silenciosa, cambió la historia de la redención. ¿Quién era Yosef de entrada? Repito, un hombre justo y obediente a la Torah. ¿Qué te parece si me acompañas al libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18 y versículo número 19? Mateo capítulo 1, versículo 18 y 19. Y es que es tan importante de verdad el comprender el contexto histórico de este tiempo. Es importante el saber que tanto Joseph como Miriam o María, como lo han traducido al castellano o al español, bueno, estos personajes, a final de cuentas, obedecían y guardaban la Torah. No eran personajes romanos, no eran personajes que hubieran dicho, bueno, es que la gracia ya está y por lo tanto la Torah ya no aplica para nosotros. Fíjate muy bien. Mateo capítulo 1, versículo 18 y versículo número 19. El nacimiento de Yahshua fue así. Estando desposada Miriam, su madre, con Joseph, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Ruach HaKodesh. Joseph, su marido, como era justo, esta palabra de verdad es súper importante y subráyala. Joseph, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Veamos algo tan interesante y tan importante. Joseph era justo, era un personaje sadik. Esto implica una fidelidad absoluta a la Torah. Así como me escuchas, justo, esto implica una fidelidad a la Torah. Vemos que el desposorio era un compromiso legal, equivalente al matrimonio. La Torah, a final de cuentas, le daba el derecho a aplicar la ley de los celos. Así como me escuchas, la Torah le daba el derecho a aplicar la ley de los celos a Joseph de acuerdo a Números, capítulo número 5. O incluso le permitía el derecho de una acusación pública. Ahora, veamos qué dice la ley de los celos. ¿Qué dice la ley de los celos y por qué Joseph no la aplicó? Veamos. Números capítulo 5, del versículo 11 al versículo número 31, son varios versículos, no te los voy a leer ahorita todos, nos hablan acerca de la ley de los celos. Nos habla de que si un hombre sospechaba que su esposa le había sido infiel, debía llevarla ante el Cohen para un juicio sobrenatural con aguas amargas. Repito, la ley de los celos, que se describe en el libro de Números, capítulo número 5, nos habla acerca de que si un hombre sospechaba que su esposa le había sido infiel, debía llevarla ante el sacerdote para un juicio sobrenatural con aguas amargas. Pero fíjate bien, Joseph eligió no exponer a Miriam públicamente, ni buscar venganza. Al contrario, Joseph mostró misericordia y discernimiento espiritual.
Esto es algo muy importante e interesante porque hoy muchos aplican la Torá sin discernir el corazón de la Torá. Mira, Joseph decide actuar en silencio y Elohim responde. Mateo capítulo 1, versículo 20 al versículo número 21. Mateo capítulo número 1, versículo 20 al versículo número 21. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: Joseph, hijo de David, no temas recibir a Miriam tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Ruach HaKodesh es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yahshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vemos que la revelación no llegó antes de la prueba, sino en medio de la tensión. Pero Elohim confirma. La emuná de Joseph fue premiada con entendimiento. Ahora, repito, algo muy importante que podamos comprender en este contexto es que Joseph no mostró celos, no aplicó la ley de los celos, porque ambos eran justos. Joseph era justo y Miriam obviamente era justa. Así que, ¿por qué no se aplicó la ley de los celos? Fíjate la importancia de cuando una persona es justa. Ahora, no es justicia de acuerdo a lo que entendemos en nuestro contexto. Es justo aquel que obedece las palabras del Creador. Porque sabemos que la justicia de los hombres es como un trapo de inmundicia. Así que mira lo interesante y lo importante de una persona justa. Salmos capítulo 25, versículo número 14. La comunión íntima de Yahweh es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Definitivamente Joseph temía ofender la santidad de Elohim. Definitivamente Miriam temía ofender la santidad de Elohim. La comunión íntima de Yahweh es con los que le temen. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Joseph? Obedece inmediatamente. La emuná actúa. Mateo capítulo 1, versículo 24 al versículo número 25. Y despertando Joseph del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Yahshua. Fíjate bien, Joseph no argumentó, Joseph no exigió una señal más. Joseph tuvo emuná, creyó, confió y obedeció. ¿Te das cuenta de lo que hace una persona justa? Su obediencia fue silenciosa, pero muy poderosa. Se convierte entonces Joseph en protector del Mesías, el cumplimiento de la promesa de Israel. Hebreos capítulo 11, versículo número 7. Por la fe, por la emuná, Noé, cuando fue advertido por Elohim acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa emuná condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la emuná. Vemos cómo entonces Joseph actuó como los héroes de la emuná del Tanaj, con obediencia concreta, no con palabras. Vemos cómo la fe de Joseph, la emuná de Joseph, preservó el plan de redención. Por lo tanto, vemos cómo Joseph huyó a Egipto para proteger a Yahshua. Mateo capítulo 2, versículo 13 al versículo número 15. Mateo capítulo 2, versículo 13 al versículo número 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a Joseph y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Vemos cómo entonces se cumple la profecía de Oseas: de Egipto llamé a mi hijo. Oseas capítulo 11, versículo número 1. Oseas capítulo 11, versículo número 1. Cuando Israel era muchacho, yo le amé, y de Egipto llamé
a mi hijo. Vemos cómo de igual forma también regresó cuando Elohim se lo indicó. Mateo capítulo 2, versículo 19 al versículo número 23. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a Joseph en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Bueno, vemos cómo la emuná entonces de Joseph, silenciosa, fue clave para la seguridad del Salvador. Ahora, ¿cuáles son algunas de las lecciones que nosotros como pueblo de Israel disperso hoy tenemos? La emuná no es solo creer, sino actuar conforme a lo que Elohim dice, aun si no entendemos todo. La justicia no es venganza, sino discernimiento espiritual. Yahweh está buscando hombres como Joseph, íntegros, sabios, obedientes y sensibles a su voz. Isaías capítulo 66, versículo número 2, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Yahweh. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Definitivamente la emuná de Joseph fue el canal por el cual el Mesías, Yahshua, fue protegido y fue criado. Hoy, tú y yo somos llamados a esa misma emuná. Volver a la Torá con discernimiento, obedecer con firmeza, proteger lo que Elohim ha confiado a nuestras manos y preparar el camino para su regreso. Aplicando la emuná de Joseph a nuestros días es: ¿qué pasaría si hoy camináramos con la misma justicia, con la misma fidelidad, con el mismo discernimiento espiritual que tuvo Joseph? Bueno, seguramente seríamos sensibles a la voz de Yahweh, no solamente a la letra. Joseph actuó en justicia, pero esperó en Yahweh y recibió además revelación. Isaías capítulo 30, versículo número 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Qué pasaría si en lugar de reaccionar carnalmente nosotros buscáramos dirección profética? Si nosotros fuéramos más sensibles a la voz de Yahweh, si hoy camináramos con la misma justicia, con la misma emuná que caminó Joseph, nos convertiríamos en guardianes del propósito de Elohim. Así como Joseph protegió a Yahshua del decreto de Herodes, nosotros protegeríamos el propósito de Elohim en nuestras vidas: preservar la Torá, guardar el Shabbat, educar a nuestros hijos en emuná y esperar la redención final. Proverbios capítulo 4, versículo número 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que yo te preguntaría, ¿estamos siendo protectores de lo más sagrado, la Torá, o solamente somos espectadores pasivos? Mira, si hoy camináramos con la misma justicia y la misma emuná de Joseph, viviríamos como ejemplo de redención silenciosa. Joseph no se encargó de dar discursos, pero vivió una vida tan fiel que fue digno de criar al Mesías. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al versículo número 2. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Así que podemos ver cómo es que hay poder en una vida de obediencia. Si hoy caminamos con la misma justicia y la emuná que tuvo Joseph, actuaríamos con valentía ante la confusión cultural y religiosa. Joseph vivió en una cultura donde la deshonra era pública y donde la justicia
se entendía como un castigo. Él eligió el camino del perdón y la confianza sobrenatural. Y ya lo hemos dicho, ¿por qué? Porque era un hombre justo, porque tanto él como Miriam eran personas justas, guardaban Torá, no cabía entonces ese celo entre ellos. Miqueas capítulo 6 versículo número 8, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Yahweh de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Elohim. Y es que de verdad quiero que por favor comprendas que el hacer justicia no es la justicia a la cual nosotros estamos acostumbrados en el mundo. El hacer justicia es obedecer la palabra de Elohim. Ahora, un punto muy importante. Seguramente has escuchado un versículo bíblico que nos dice que Elohim es celoso. Pero ¿por qué Joseph no lo fue entonces? Éxodo capítulo 34, versículo número 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Elohim. Pues Yahweh, cuyo nombre es celoso, Elohim celoso es. Fíjate bien, este pasaje nos muestra que Elohim es intensamente protector de su pueblo y su pacto. Pero ese celo divino no es un celo carnal, como impulsivo, violento como el del ser humano. La ley de los celos, en Números capítulo 5 del versículo 11 al versículo número 31, repito, podía ser activada si un esposo sospechaba de infidelidad. Joseph tenía la autoridad para exponer a Miriam, pero su justicia, el ser justo, el obedecer la Torá, no lo llevó a activar esa ley. ¿Te das cuenta? Esa ley no se activó porque tanto Joseph como Miriam eran justos. No cabían los celos, pues ambos caminaban de acuerdo a lo que Elohim estableció. Pero entonces, ¿por qué Elohim es celoso? Porque tiene un pueblo que ha desobedecido. Porque tiene un pueblo que no ha obedecido la Torá. ¿Te imaginas si ambos, en esta relación donde el esposo, que es Elohim, y la esposa, que es el pueblo de Israel, caminara de forma justa? Algo muy distinto sería. El problema es que la esposa no ha querido caminar en justicia. No ha querido obedecer la palabra. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, en vez de aplicar la justicia humana, Joseph esperó la justicia divina. Esto nos enseña, por lo tanto, que la ceguera religiosa activa el celo humano. La verdadera emuná espera el juicio perfecto del cielo. Aunque Yahweh es celoso, es importante el saber que también es misericordioso, paciente y lleno de gracia. Santiago capítulo 1, versículo 19 al versículo número 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Elohim. Oseas capítulo 11, versículo 8 y 9. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama todo mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Elohim soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Vemos cómo entonces hoy muchos usan la Torá como un arma. Pero vemos que la justicia sin misericordia no refleja a Elohim, sino a la carne. Joseph reflejó el celo santo de Elohim con compasión. El verdadero celo del Padre es proteger el propósito, guardar la pureza, restaurar al caído. Así como Elohim guardó a Israel cuando era infiel, Joseph guardó a Miriam cuando parecía culpable. Así que yo te preguntaría, ¿tienes celo por la Torá? ¡Excelente! Pero ¿es como el celo de Elohim o es como el celo de los fariseos? ¿Defiendes la verdad, pero aplastas a los que no entienden aún? ¿Proteges el testimonio del Mesías o solo proteges tu reputación? Romanos capítulo 10, versículo 2 al versículo número 3. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Elohim, pero no conforme a ciencia,
porque ignorando la justicia de Elohim, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Elohim. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que nos pide nuestro Abba? ¿Qué es lo que demanda de nosotros? Que seamos justos, no de acuerdo a la justicia de los hombres, no de acuerdo a la justicia de las naciones, sino de acuerdo a la justicia de Elohim. ¿Qué es la justicia de Elohim? Guardar su palabra. Vemos entonces que Yahweh es celoso, pero su celo redime, protege y restaura. Joseph fue justo y su justicia reflejó ese celo con compasión. En tiempos donde el mundo se sacude, en donde el mundo vive en medio de conflictos, en medio de destrucción, se necesita un remanente justo, como Joseph, hombres y mujeres que escuchen la voz de Elohim más que al sistema, que protejan el propósito profético, que perdonen incluso cuando podrían acusar, y que obedezcan aún no comprendiendo todo. La redención se mueve a través de los obedientes, no de los famosos o de personas que solamente buscan liderazgo en las congregaciones. Amado pueblo de Israel, el Mesías vuelve y busca una casa lista como Joseph, con émuna, creyendo, confiando y obedeciendo. Que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendiciones.